Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones. El profeta está hablando acerca de la restauración de su pueblo. Y la palabra que usa aquí tiene que ver con esa restauración, y la centra el Señor en el concepto de la casa de oración, mi casa de oración. Y me llama la atención que dice: los recrearé en mi casa de oración. Como que el concepto de la oración para nosotros a veces puede sonar como algo árido, algo difícil. Pero el Señor dice: los recrearé en mi casa de oración. Y el Señor Jesucristo luego cita esta palabra cuando encuentra que en el templo había mercaderes y todo eso, y Él dice: mi casa, casa de oración debe de ser, y no otra cosa. Entonces, esto nos dice que la oración debería de ocupar un lugar muy importante en la vida de la iglesia. Si avanzamos, por favor, una diapositiva, vamos a encontrar en la Biblia que Dios nos exhorta insistentemente a orar. Allí en la pantalla pueden ver varias de las referencias que nos hablan acerca de esto. Dios nos insiste, nos exhorta, nos anima, nos motiva a orar. El Señor Jesucristo les dijo una parábola en Lucas 18 sobre la necesidad de orar siempre, de orar siempre. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia, a los tesalonicenses, en el capítulo 5, 17, nos dice un versículo muy cortito que todos sabemos. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5, 17? Orad sin cesar. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orad sin cesar, dando gracias. En Efesios, el capítulo 6, dice el versículo 18, de Efesios 6, 18, este es un versículo muy especial. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es un versículo total. Hay que orar en todo tiempo, con toda oración, con toda perseverancia, por todos los santos. Esta es la exhortación del Señor para la iglesia. En Romanos capítulo 12 nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En Colosenses dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y Pedro, en su primera epístola, nos dice: velad en oración. Hay más, pero espero que no quede duda que el Señor está interesado en que oremos. ¿Están de acuerdo?
¿Cuándo? Siempre, todo el tiempo, perseverando, constantes, velando. Esto es la exhortación. ¿Por qué? ¿Por qué se interesa tanto el Señor en este asunto? Yo encuentro algunas razones que la Biblia nos dice. Cuando en 1 Timoteo 2, versículo 1, nos exhorta a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué me dice esto? Que cuando nosotros oramos, el Padre siente agrado, se siente complacido, se siente bendecido, alegre cuando nosotros oramos. Proverbios lo dice muy directamente. La oración de los rectos es su gozo. La oración de los rectos es el gozo del Señor. Cuando el Señor nos ve orando, el Señor se goza. El Señor se goza. No sé, no me lo había preguntado, pero quizás ustedes me pueden ayudar, pero no puedo recordar un versículo que diga que el Señor se goza cuando oímos la predicación. Pero el Señor dice aquí, se goza cuando oye nuestra oración. Quizá la pregunta que debemos de hacernos es, ¿queremos que el Señor se goce? ¿Te gustaría provocar una sonrisa en el rostro del Señor? Entonces, la clave está en orar. Dice el Salmo 141 y también Apocalipsis 5 que la oración sube delante del Señor como incienso. Esto nos recuerda aquella figura hermosa del tabernáculo donde había un altar de oro donde se quemaba incienso continuamente, y ese incienso llenaba el lugar con un olor grato, con un olor agradable delante del Señor. Y entonces el salmista y Juan en el Apocalipsis ven la oración como un incienso que sube delante del Señor, que es agradable para Él. Dice en Apocalipsis que allí estaban los 24 ancianos, se postraban delante del Cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Yo creo que esto debería ser una motivación en nuestra vida para tener una cultura de oración, tanto en lo personal como en lo familiar, como en la vida de la iglesia, porque entonces nosotros estaremos elevando un incienso de olor grato al Señor. Llenaríamos toda la atmósfera de la iglesia y de la presencia de Dios con ese aroma dulce y agradable. ¿Te gustaría hacer eso? Ok, pero ¿por qué? Me sigo preguntando por qué al Señor le insiste tanto en esto.
Yo creo que podemos ver la oración como de una manera diferente. Debemos verla de una manera diferente. No como un deber, porque podríamos nosotros tener esa idea de que pues, la oración es un deber, es algo que tengo que hacer para demostrarle a Dios que soy bueno, no sé. Es una obligación. Pero necesitamos cambiar nuestro enfoque. En primer lugar, necesitamos aprender a ver la oración como comunión. La oración es un lugar de comunión. Antes que pedir cosas o otras razones, podemos ver la oración como un lugar de comunión, como un tiempo de encuentro con Dios, como un tiempo de crecer en nuestro conocimiento de Dios, como un tiempo de disfrutar su presencia, como un tiempo de alinear nuestro corazón con el corazón de Dios, de tal manera que nuestro corazón palpite y sea impactado por las cosas que impactan el corazón de Dios. La oración necesitamos verla como un tiempo en el cual nosotros podemos conocer más de su amor y también podemos aprender a amar como Él ama. La oración es un tiempo de comunión. La Biblia nos habla, las referencias están allí, de cómo nosotros hemos sido llamados a tener comunión con el Padre y a tener comunión con el Hijo y a tener comunión con el Espíritu Santo. Dice, nuestra verdadera comunión es con el Padre. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Hemos sido llamados a tener esta comunión con nuestro Dios. Y eso es la oración. Es la manera en que nosotros vamos a poder experimentar esa comunión. Si hemos sido llamados a la comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Si es el llamado de nuestra vida. ¿Lo cumpliremos solo por asistir un domingo a la iglesia y escuchar una predicación y cantar unos cantos y de esa manera ya tendremos comunión? Cuando recién casados tuvimos algunas pequeñas discusiones. Y la razón era este asunto de la comunión, porque viviendo en la Ciudad de México, allá los horarios se extienden demasiado, los transportes toman mucho tiempo, entonces pues uno sale temprano, llega tarde y recién casados, o sea, todavía no llegaban los hijos, mi esposa decía, oye, no estás conmigo. Para esto me casé, para estar aquí sola encerrada en esta casa. Tú no platicas conmigo. Y yo decía, estamos. Si aquí estoy todos los días, duermo con ella, ¿qué le pasa? Pero lo que ella quería era tiempos de comunión. Oye, pues los domingos todo el tiempo estamos juntos en la iglesia y todas las noches cenamos juntos y dormimos juntos. ¿Qué quieres? Como que mi cabecita no lo comprendía, ¿no? Y ella lloraba. Y lo que ella quería era comunión. ¿Y a Dios qué le damos?
como el de la canción. Y el tiempo que te quede libre, si te es posible. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Comunión. La oración debe de ser la manera especial, principal, en la que nosotros debemos de buscar tener esa comunión con el Señor. A eso hemos sido llamados. En segundo lugar, quiero que vean la oración como colocación. La oración nos coloca en el lugar correcto para recibir la bendición de Dios. La oración nos coloca en el lugar correcto para recibir la bendición de Dios. Fíjense que hay una idea, yo creo, en el corazón de la mayoría de nosotros. Ustedes saben, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice, que Dios ya conoce todas nuestras peticiones. Antes que abramos nuestra boca, el Señor ya sabe qué es lo que vamos a decir. El Señor conoce todas nuestras peticiones. Entonces, nosotros podemos pensar, bueno, si el Señor ya conoce todas mis peticiones, pues no hay nada más que hacer que supla mis necesidades, porque Él ya las conoce. Y podemos pensar de esa manera. Pero ¿saben qué? La Biblia nos dice que necesitamos pedir. No es suficiente con que Dios ya conozca de antemano nuestras necesidades, aunque eso es verdad. Pero aunque Él las conoce, Él desea que le pidamos. Filipenses 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, a pesar de que Dios ya conoce todas nuestras necesidades, a Dios le gusta que se las digamos. No es suficiente con pensar en ellas, no es suficiente con preocuparnos por ellas. Lo que Dios quiere que hagamos es que se las digamos. Santiago en su epístola dice, ustedes no tienen porque no piden. Y quizá eso se aplicaría en muchas de nuestras situaciones personales. No tienen porque no piden. Ay, pero si el Señor ya sabe lo que necesito. Sí, pero aquí hay un diseño divino. El Señor quiere que pidas, que expreses tus necesidades verbalmente delante de Él. Y luego dice Santiago que hay otros que piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Entonces, aquí hay otra clave que nosotros necesitamos aprender. El Señor quiere que pidamos, pero quiere que pidamos bien. ¿Y cómo es que nosotros vamos a poder pedir bien? Cuando pedimos de acuerdo a las promesas de Dios, nosotros vamos a recibir la bendición. Vamos a ponernos en el lugar correcto para recibir la bendición. Y nuestra calidad de vida va a mejorar espiritualmente y materialmente cuando nosotros le pedimos en la manera correcta. Quizá todos conocen
el versículo en Segunda de Crónicas 7:14, que es muy importante en el tema de la oración. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si nosotros queremos recibir esa sanidad y ese perdón, y que queremos que el Señor conteste nuestra oración, necesitamos orar. Cristo dijo en Lucas 11: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dios quiere darnos el Espíritu Santo. Dios quiere bautizarnos con su Espíritu Santo, pero no lo va a hacer hasta que le pidamos. Y en la misma manera, en muchas otras cosas, Dios quiere bendecir tu trabajo. Dios quiere bendecir la obra de tus manos. Dios quiere bendecir tu familia y tu matrimonio. Dios quiere salvar a tus familiares. Dios quiere edificar la iglesia local. Pero lo va a hacer cuando nosotros nos coloquemos en el lugar correcto para recibir esas bendiciones, pidiendo de acuerdo a sus promesas y sus palabras. Hay una palabra en Juan 15 acerca de la vid, en donde dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y ese pasaje, otra vez, me parece que es sumamente importante en cuanto a la oración. ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? ¿Cómo podemos nosotros mantener ese contacto? ¿Cómo podemos nosotros mantener esa comunión? Es a través de la oración. Necesitamos la oración. Es la herramienta que Dios nos ha dado para que nosotros podamos permanecer en Cristo. ¿Y por qué es eso importante? Porque es solamente cuando permanecemos en Cristo que podemos llevar fruto. Si no permanecemos en Él, no vamos a llevar fruto. Entonces aquí hay una clave muy importante para nuestra vida. ¿Estás teniendo fruto en tu vida? ¿Estás teniendo fruto en tu vida? La manera de tener fruto es permanecer. Y una manera para permanecer es la oración. Entonces, si tú anhelas que tu vida sea fructífera, si tú has pensado en tu corazón: Señor, ¿qué voy a presentar cuando esté en tu presencia, Señor? No sé si ha llegado esa angustia en tu corazón de que si muriéramos y tuviéramos que llegar a la presencia del Señor de pronto, ¿qué tendríamos en la mano para presentarle al Señor? ¿Llegaríamos con las manos vacías, sin fruto? Necesitamos hacer un cambio en nuestra vida, y ese cambio va a empezar en la oración. La oración nos va a ayudar a permanecer en Él y nos va a ayudar a tener fruto en nuestra vida.
La tercera cosa que yo quiero proponerles en cuanto a la oración, primero fue, ¿qué fue? Comunión. Vamos a ver la oración como comunión, un lugar de comunión. En segundo lugar, ¿qué fue? Colocación. La oración nos va a colocar en el lugar correcto para recibir la bendición de Dios. En tercer lugar, colaboración. Miren, la oración es colaboración con Dios. ¿No se han puesto a pensar en alguna ocasión que Dios bien podría hacer todas las cosas sin necesidad de nosotros? Dios podría hacer una campaña evangelística impresionante, que todos se convertirían. Imagínense. Hemos visto reportes de esas campañas evangelísticas de alguien como Reinhard Bonnke, en donde 4 millones de personas en África se congregaban para oír el mensaje y Dios hacía cosas maravillosas. Imagínense que fuera el Señor Jesucristo transmitido por televisión, satélite, Facebook y todo lo demás. Pero ¿saben qué? Dios no escogió ese camino. Dios escogió el camino de colaboración con su iglesia, de colaboración con cada uno de nosotros. Sí, Dios podría hacer todo sin nuestra ayuda. Podría salvar a los pecadores, podría sanar a todos los enfermos, podría proveer a los necesitados, pero Él escogió tener colaboradores como tú y como yo. Cuando el Señor vio las multitudes, dice Mateo 9, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco, pero no se preocupen, que ya estoy yo aquí y yo voy a hacer la obra. No es eso lo que dijo. Dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es la oración la que nos pone en la posición de colaboradores de Dios para levantar la cosecha en esta tierra. Es la oración la que nos va a permitir ser parte de el ministerio de la predicación, de las misiones y la evangelización. Quizá no vamos a ir allí personalmente, pero quizá Dios nos ha escogido para colaborar a través de la oración. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y quizá tú nunca pongas tu pie en la India, pero a través de la oración tú puedes orar por el hermano Joel Onésimo. Y tú puedes pedir que el Señor le dé palabra, para que esta palabra corra, para que esta palabra tenga un efecto poderoso en ese país, para que muchos vengan a la salvación. Puedes pedir que el hermano Joel Onésimo sea librado de los ataques del enemigo, que son muchos los ataques que él ha recibido, y a través de la oración tú puedes ser un colaborador de Dios para la obra en la India o en cualquier otro lugar. Santiago 5 dice: si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia
y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Puede Dios sanar a los enfermos en un instante? Absolutamente que sí. Pero Él escogió que tú y yo seamos sus colaboradores. Que los ancianos vayan y oren y unjan con aceite. Y que los hermanos, los unos y los otros, oren por unos y otros para que sean sanados. A través de la oración, nosotros podemos ser colaboradores de Dios. Ok. Ahora, déjenme hacer una pregunta difícil. ¿Me aceptan una pregunta difícil? Ok. ¿Cuántos están satisfechos con su vida de oración? ¿Cuántos dicen, yo estoy orando como Dios insiste que oremos? No es sorprendente. Esa es la realidad que vivimos. Todos luchamos en el área de la oración. Todos sabemos que Dios quiere que oremos, ¿verdad que sí? Todos sabemos que Dios quiere que perseveremos, que velemos, que oremos sin cesar, que oremos siempre, en todo tiempo. Lo sabemos, pero en la realidad de nuestra vida cotidiana, no lo hacemos. Todos tenemos agendas muy saturadas. Todos tenemos muchas distracciones. Pero hoy yo quiero invitarlos a hacer un cambio en su vida personal y en nuestra vida como iglesia. Para la mayoría, la gran mayoría de nosotros, orar es algo tan difícil, y podemos pasar días y semanas sin dedicar un tiempo a la oración en nuestra vida personal. Pero al escuchar la invitación, la exhortación de Dios, al entender lo que la oración es, necesitamos nosotros tomar una decisión para hacer un cambio en nuestra vida. La oración es como una disciplina deportiva o como un entrenamiento musical. Aquí tenemos un coach que nos puede ayudar en ese sentido, Edwin y Sara. ¿Cómo es la cuestión deportiva o del ejercicio? Yo, por ejemplo, para usarme a mí de ejemplo, yo por décadas, a ver, déjenme hacer memoria. ¿Cuándo practiqué un deporte? En la secundaria. En la secundaria jugaba básquetbol. Y después de la secundaria me fui a la Ciudad de México, la prepa, la universidad. Creo que como 2 o 3 veces jugué fútbol. ¿Saben cuál es la última vez que jugué fútbol? Cuando un grupo de la iglesia fue a unas canchas aquí por el Uro y me dijeron, véngase pastor, y que me meto a la cancha. Y 5 minutos después estaba quería yo hacer cosas feas. Dije, no, décadas sin hacer ejercicio.
Y yo sabía que tenía que hacer ejercicio. El hermano Philip Stanley, siempre camina todos los días. Cuando nos viene a visitar, siempre sale a caminar. Y yo decía, algún día lo haré. Y no lo hacía. No tengo tiempo, me decía yo. No tengo tiempo para ir a caminar. Además, eso de ir a caminar significa ensuciar más ropa. Y no me gusta ensuciar más ropa. Significa cambiarme 2 veces. Significa, no puedo hacerlo. Yo estaba luchando dentro de mí. Hasta que empecé a hacerlo. Y ahora puedo caminar 1 hora. Y lo disfruto. Además de que sé que es saludable para mí. Así es con cualquier deporte, ¿no es verdad? Empieza uno y uno no sabe, uno no puede, uno se cansa, uno no tiene la condición física, pero en la medida que persevera, llega a dominarlo y a disfrutarlo. Así es la cuestión musical. Nos encanta ver a los muchachos y las chicas aquí tocando los instrumentos, ¿no? Pero cuando empezaron, sonaban horrible, desafinados, desentonados, fuera de tiempo. Y hubieran dicho, yo no sirvo para esto, ahí nos vemos, como muchos lo hemos hecho. Pero ellos dijeron, no, vamos a perseverar, vamos a continuar, vamos a seguir practicando. Y llegó el momento cuando brotó una música hermosa. Así es la oración. Para todos es difícil, no tenemos tiempo, no sabemos cómo, pero sabemos que lo necesitamos. Entonces, les voy a presentar un plan sencillo y práctico para la oración. Un plan que puede cambiar nuestra vida. Esa mujer es uno de los héroes de la fe de la historia, Corrie ten Boom. Investiguen acerca de ella, es una historia muy inspiradora. Ella dijo, no ore cuando tenga ganas. Si nos esperamos hasta tener ganas, nunca vamos a orar. Haga una cita con el rey y cúmplala. Muy bien. Un plan sencillo. El cuándo, el dónde, el por qué y el qué. Rápidamente. El cuándo es, necesitamos establecer un horario para orar. Eso es el cuándo. Necesitamos revisar nuestra agenda y establecer un horario para orar. El dónde es, necesitamos elegir un lugar para orar. El por qué es, necesitamos conocer a Dios y conocer nuestra identidad para tener las motivaciones correctas para orar. Y el cuarto es el qué. Necesitamos saber por qué vamos a orar. Frecuentemente cuando se trata de la oración, nuestra experiencia puede ser así, ¿no? De que ahora sí voy a orar, ok. Señor, te pido, tú sabes todas mis necesidades. Amén. Porque no tenemos idea de por qué orar, ni cómo orar. Se nos acaban las peticiones como en 2 minutos. Y decimos, ¿y ahora qué hago? Ok. Entonces, lo primero es programar un tiempo para orar. Cada semana
tiene 168 horas, cada día tiene 24 horas. 56 de esas horas en promedio las usamos en dormir, 50 más o menos las usamos en trabajar y en transportarnos. Nos queda, sin embargo, todavía alrededor de 50 horas de donde podemos nosotros elegir en qué las vamos a usar. Quizá las estamos usando en entretenimientos o en deportes o en muchas otras cosas. Pero de ese tiempo nosotros necesitamos elegir un espacio para orar. La verdad es que nunca estaremos tan ocupados que no podamos orar. Si nosotros revisamos nuestra vida y cómo usamos el tiempo, nosotros vamos a poder encontrar espacios en donde podemos orar. Siempre podemos quitarle un poco de tiempo quizá a dormir, o podemos quitarle un poco de tiempo quizá a un deporte, o podemos quitarle un poco de tiempo quizá a la televisión, o podemos quitarle un poco de tiempo al internet, al Facebook. ¿Cuánto tiempo dedicamos a esas cosas? Yo quiero proponer que pongamos en nuestra agenda un tiempo específico, como una cita. Como decía Corrie ten Boom, hagamos una cita y anotémosla en nuestra agenda, en nuestro teléfono, como quiera que nosotros llevemos nuestra agenda. Hagamos una cita con el Rey. La Biblia dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Necesitamos examinar en qué estamos usando nuestro tiempo y debemos aprovecharlo bien, debemos redimirlo, debemos separar un tiempo para Dios. Hay que vivir para lo que es realmente importante. Y lo que es realmente importante es estar con Dios, tener comunión con Dios, conocer a Dios, recibir de Él. A veces habrá que apagar el teléfono o la computadora o la televisión, y quizá no sea fácil al principio hacerlo, pero son decisiones que necesitamos tomar para que, como María, nosotros podamos escoger la mejor parte para nuestra vida, estar a los pies del Señor. Yo quiero plantear delante de ustedes un reto. Quiero retarlos a hacer una cita de 15 minutos con el Señor cada día. Es un reto. No es una ley. No voy a poner cámaras para vigilarlos a ver si lo hacen. Es un reto personal que tú puedes tomar si así lo deseas. 15 minutos para orar cada día, por lo menos. Eso sería lo mínimo. ¿Puedo escuchar quizá un amén por allí? Ok. Hay que hacer esa cita y hay que considerarla como una cita sagrada. Así como que como haces una cita con el dentista y desde una semana antes estás diciendo: ay, cómo quiero que ya llegue mi cita con el dentista, ¿no? No, una cita importante. Entonces, haz una cita con el Señor y cúmplela. Por supuesto que tu oración no se puede limitar, no se debe limitar a ese tiempo de 15 minutos. En cualquier momento del día, en cualquier circunstancia, cuando estás hablando con una amiga y ella de pronto abre su corazón y dice: estoy pasando por esto, podrías decirle: ¿me permites orar por ti?
En cualquier circunstancia, en cualquier lugar, tú puedes mantenerte orando, ya sea por otra persona o en tu corazón con Dios. Muy bien, lo segundo es elegir un lugar. La Biblia habla en Mateo 6, nos dice el Señor Jesús, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto. Aquí lo leo en la Nueva Versión Internacional. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Necesitas tener un lugar secreto. Necesitas tener un espacio en donde tú puedas sentirte cómodo para orar. Normalmente en lo secreto, a solas. El Señor Jesucristo, dice Marcos 1, que se levantaba muy de mañana cuando todavía estaba oscuro y salía y se iba a un lugar solitario y allí oraba. Normalmente un lugar en donde no hay gente, ruidos, distracciones, es un lugar mejor para tener este tiempo de oración. Quizá dice, hermano, es que yo soy de familia numerosa, hay como 5 hijos que están dando vueltas todo el tiempo. A veces quizá puede ser difícil y quizá no vas a poder encontrar un lugar estrictamente solitario. Sin embargo, necesitas encontrar un lugar en donde tú puedas estar en quietud con el Señor al máximo posible. Un lugar en el que quizá puedes tener tu teléfono o alguna otra cosa para escuchar una música instrumental hermosa. Un lugar donde puedes tener tu Biblia cerca y donde puedes leerla y consultarla cómodamente. Un lugar, necesitas escoger un lugar. En tercer lugar, esto yo creo que es muy importante. Necesitas conocer más a Dios, más a tu Dios, y necesitas conocerte más a ti, quién eres tú, porque esas dos cosas son las que van a facilitar tu vida de oración. Necesitas saber que Dios no es un supervisor enojado que te obliga a orar y a soportar conversaciones con Él para probar tu devoción. A veces eso nos pasa con los hijos adolescentes, ¿no? A ver, ven, necesitamos hablar. Y ahí está el hijo adolescente todo con su cara de que, ay, ¿ya me puedo ir? ¿Ya acabaste? ¿Ya me puedo ir? Y a veces pensamos que así es nuestro Dios, que ahí está y nos está obligando a hablar con Él, porque es nuestra obligación hablar con Él, y nada más estamos viendo la oportunidad de escaparnos, de irnos. No es así Dios. Dios no es insensible. Dios no es lejano a nuestra necesidad, a nuestra problemática. No, Dios es un Padre tierno que ama profundamente a sus hijos. Dios es un Padre amoroso que se interesa, que se compadece, que ama a sus hijos, que somos nosotros. Necesitamos descubrir a ese Padre amoroso en nuestra vida para poder disfrutar hablar con Él. Dios nos ama tanto. No nos hemos dado cuenta muchas veces de cuánto nos ama Dios. Cuando Jesús oraba en Juan 17, decía: para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este es el nivel del amor de Dios por ti. Dios te ama a ti en la misma manera, al mismo nivel, con la misma intensidad con que ama a Cristo, su Hijo unigénito. Y cuando tú sabes que alguien te ama, entonces tu corazón está dispuesto para estar cerca de esa persona y establecer una comunión con ella. Les he dado a conocer tu nombre, dice más adelante el Señor,
para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Creo que es muy importante. Fíjense que cuando nosotros hemos tenido problemas con nuestro Padre terrenal, y cuando nuestra relación con nuestro Padre terrenal ha sido tirante, seca, difícil, a veces nosotros permitimos que eso se traslade a nuestra relación con nuestro Padre celestial. Y eso es algo de lo que necesitamos ser liberados. Necesitamos romper esa imagen y empezar a ver a nuestro Padre celestial como un Padre amoroso, profundamente amoroso, de tal manera que, como dice Hebreos 4:16, nos podemos acercar confiadamente hasta el trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Una imagen que allá en los 60 se hizo muy famosa, se hubiera hecho viral, pero todavía no existía el internet. Era la imagen de el hijo del presidente John F. Kennedy en la oficina oval, jugando abajo del escritorio de su papá, que era el presidente de los Estados Unidos y que tenía una junta con quién sabe qué ejecutivos del gobierno. Y su niño estaba allí abajo en el escritorio jugando. ¿Por qué? Porque él no estaba pensando que su papá era el presidente de los Estados Unidos y que estaba hablando con gente muy importante. Él estaba pensando que estaba cerca de su papá y él tenía la confianza para meterse hasta la oficina más importante que hay sobre este planeta Tierra, que es la oficina oval. Y esa es la clase de confianza con la que nosotros podemos acercarnos hasta la oficina más importante que hay en el universo, que es el trono de la gracia. Amén. Necesitamos saber que somos amados. Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y también dice que nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, entender quién es Dios y entender quiénes somos nosotros va a ser una de las piedras fundamentales para poder desarrollar nuestra vida de oración. Y en cuarto lugar, quiero proponerles una lista de oración. Normalmente cuando nosotros nos acercamos a la oración, la mente se nos pone en blanco. Así como que, ok, ahora sí voy a orar. Ya oré por mi papá, mi mamá, mi esposa, el pastor. Es muy importante orar por el pastor. Ya acabé. Pasaron 3 minutos. ¿Qué hago ahora? Yo quiero ayudarles. Les quiero proponer una guía de oración. No es una guía así como que estricta y, no sé, legalista, cuadrada. Simplemente es como semillas de ideas que nos ayuden a arrancar y que nos ayuden a mantenernos concentrados y enfocados en la oración. No tenemos que limitarnos estrictamente a esta guía. No tenemos que repasar toda la guía. No tenemos que sentirnos obligados a orar en alguna cierta manera. Siempre al orar debemos tener la confianza y la libertad para hablar a Dios de lo que hay en nuestro corazón y de lo que su Espíritu pone en nuestro corazón. Pero esta lista les va a ayudar para enfocarse en la oración. ¿Por qué orar? ¿Cuáles son las cosas que debo presentar a Dios en oración? Aquí les voy a dar 12 asuntos.
Orar por nuestra vida personal, por mí mismo, orar por mi familia inmediata, orar por amigos y compañeros, orar por la iglesia local en general, orar por hermanos en particular de la iglesia local. Ahorita, por ejemplo, tenemos a Katia, la esposa de Israel, que tiene un problema con sus vértebras. Podemos anotarla para estar orando por ella. Orar por otras iglesias de México, orar por otras iglesias de Monterrey, orar por otras iglesias del mundo, orar por nuestro país, orar por el mundo, es decir, otros países, y orar por peticiones urgentes. Y el número 12 es un espacio que dejé para anotar ideas que mientras estamos orando vienen a nosotros. Quizá incluso mientras estamos orando nos acordamos, ay caray, tengo tal pendiente que hacer, y nos distrae. Bueno, lo anotamos y decimos, luego lo atiendo y sigo orando. Ok, mis hermanos van a repartir ahorita unas hojas. Sí, hasta donde alcance. Si hacen falta, luego haremos copia. Ahorita pueden darle una por pareja. Les van a repartir esta hoja con esta propuesta de oración. Y van a ver allí una serie de ideas, propuestas para orar. ¿De cuánto tiempo fue el reto de oración? 15 minutos. Si ustedes se ponen a orar siguiendo alguna de estas propuestas, quizá con una o con dos van a terminarse los 15 minutos. Y después voy a darles más ideas de qué hacer en ese tiempo de oración. Pero ahorita yo quiero proponerles que tomen esta lista de oración y durante 15 minutos cada día agarren su lista de oración. Tiene muchas rayitas en donde ustedes pueden escribir cosas específicas, nombres, asuntos particulares, y ustedes agarran esta lista de oración y dicen, pues hoy quiero orar por, no sé, por el mundo. Entonces, en primer lugar, ahí está Israel. Todos sabemos que debemos de orar por Israel, pero se nos olvida. Aquí está, número 1, hay que orar por Israel. Es el pueblo de Dios. Entonces vamos a dedicar un minuto para orar por Israel. Y luego aquí se propone que oremos por Estados Unidos, particularmente por una persona que necesita mucha oración: Donald Trump. ¿Necesita oración, verdad que sí? Hay que orar por él. Podemos criticarlo y podemos hacer muchas cosas acerca de él, pero lo que debemos de hacer es orar por él. Y luego misioneros en países musulmanes. Venezuela es un país que está sufriendo mucho ahí con su presidente Nicolás Maduro. En fin, ahí hay ideas para orar. 15 minutos cada día. ¿Alguien puede decir amén a eso? Vamos a crear una atmósfera y una cultura de oración, empezando en nuestra vida personal y siguiendo con la vida de la iglesia. ¿Están de acuerdo? Ok, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer este ejercicio. Agarra tu hojita y escoge en este momento un asunto por el cual orar, cualquiera que sea. Así que Dios te ilumine en cuál. Quizá por ti mismo, quizá por tu familia, quizá por algunos compañeros de trabajo, quizá por algún hermano de la iglesia, quizá por Katia, quizá por alguien. Y vamos a tomar
3 minutitos nada más para hacer este ejercicio de oración.